Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keilah. Publicita con nosotros. Radio Keilah recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keilah Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keilah Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeilah.com. Descarga de Play Store la app Radio Keilah y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keilah. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Keilah. Una vez más nos encontramos, como todos los lunes, en este programa La Biblia en su contexto original. Te damos la bienvenida y te invitamos a que te quedes con nosotros para escuchar y tomar nota de todo lo que vamos a aprender hoy. Alelu beteka shofar, alelu benebel bekinor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos dispuestos ya bien preparaditos para comenzar. Sin antes decirles, como siempre le decimos, que se estén comunicando, mandando un WhatsApp, y bueno, al 11 59 00 4636. Y bueno, lo que quieran comentar, un saludito, manden el WhatsApp. Y cuando esté subido el video, lo pueden hacer dándole me gusta y suscríbanse, porque ahí van a tener todos los videos, y compartir. Es muy importante compartir esta palabra hermosa del Eterno. Así es, y mando saludos a Carolina, que ya está ahí preparada para escuchar el programa. ¿Sí? Así que Carolina, un abrazo, miles de bendiciones desde aquí, desde la emisora Radio Keilah. Aleluya, aleluya, el Bekodshó, aleluya, Birkia Uso, aleluya, Birgurotá, aleluya, Kerokutlo, aleluya, Beteka Shofar. Bueno, me olvidé saludarte, Berito. ¿Cómo me olvidé? Buenas noches, Vero. Hola, ¿qué tal, Patri? Nos vemos siempre igual, pero bueno, ¿no? Romina Paz en los controles. Buenas noches, Romina. Shalom, shalom. Ella siempre eficiente, es nuestra guía. Ella la que nos enseña. Ella tiene claro esto de la programación. Estamos aprendiendo también. Creo que no sabemos todo. Siempre es como en el verdad. Camino del Señor, siempre aprendemos algo nuevo, y está bueno estar abiertos como para poder recibir esa información, esa enseñanza. Amén. Tanto sea en los controles técnicos como en la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Sí, es así. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy qué tenemos. Habíamos dicho y lo habíamos prometido en el programa anterior, habíamos terminado con el diluvio, cuando ¿no? salieron del diluvio, la familia, el nuevo comienzo en la tierra, un nuevo comienzo en el mundo, de la mano ¿de quién? La familia de Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Vimos que Adonai redimió el mundo a través del agua, ¿no? Señal de purificación, ¿verdad? Uh-huh. Dijimos por qué tuvo que ser por agua. Y vemos que ellos llegaron a la tierra, se establecieron. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver qué hicieron, ¿no? Vamos a ver qué dice el versículo, capítulo 9, versículo 18, Berito. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de Helio fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba cubierto en medio de su tienda. Bueno, acá vemos que los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivos esposos, dice que fueron los primeros habitantes de la nueva tierra, ¿verdad? Vamos a ir un poco más hablando sobre ellos. Y dice que Noé, después que hizo el altar, que habíamos visto en el programa anterior, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y dice que bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Acá hay un montón de tergiversaciones que se han cometido desde las Biblias traducidas. Dijimos que no es lo mismo que el original por un problema de transliteración. En realidad no es que se embriagó la palabra verdadera, sino que tiene que ver que dice que Noé se alegró con lo que había hecho, se alegró. Él quiso, aparte, primeramente hizo el altar y después él plantó la viña, tomó del vino de la vid para como símbolo de gozo. Amén. Y es el primer símbolo en la Biblia que habla del vino como gozo, pero no la borrachera que conocemos. Dice que se alegró. Y esto tiene que ver, fíjense ustedes que en los Shabbat se toma el vino. Todos los Shabbat se toma el vino, ¿para qué? Como símbolo de ¿qué? De gozo. Se le da gracias, se dice gracias a Adonai por crear el fruto de la vid. Amén. Y es un símbolo del gozo que tenemos los hijos de Dios, que lo seguimos. Entonces,
tiene que ver con esto. Noé quiso celebrar y tomó del vino de la vid y se alegró y se quedó dormido, pero no porque se emborrachó, sino que porque tuvo gozo, y de ese gozo Noé se durmió. Ahora, ¿por qué dicen en las traducciones embriaguez? Bueno, lo dijimos y lo vamos a volver a decir. La Biblia fue escrita en el idioma hebreo y en arameo. Tanto el hebreo, el alfabeto hebreo no es como el alfabeto nuestro, como el alfabeto latino. Ellos no tienen la A, la B, la C como tenemos nosotros. Por lo tanto, no se puede traducir desde un idioma con otro alfabeto al nuestro. Al igual que el chino, es imposible. Se translitera. ¿Qué quiere decir? Se buscan palabras parecidas. Entonces la palabra en el griego fue se alegró, pero en el latín es se embriagó. ¿Por qué? En el latín hubo un error también, porque tampoco es como el griego. Fíjense las traducciones que sufrió la escritura y al español, ¿sí? Entonces, no es lo mismo del griego al latín, tampoco es lo mismo del latín al español, porque del latín al español tienen el mismo alfabeto nuestro. Ellos tienen la A, la B, la C. El griego no. Por lo tanto, en el griego fue se alegró, pero al latín y al español fue se embriagó. ¿Cambia? Y sí cambia, obviamente. Sabemos que el mensaje central del Evangelio nunca se perdió. Pero las traducciones, los errores de las malas traducciones originaron estas cosas. No se embriagó, se alegró. O sea, ven que hace la diferencia. Tiene que ver con la interpretación del texto. Así que es importante que lo podamos recalcar. Dice que estaba descubierto en medio de su tienda. Dice en algunas traducciones que estaba desnudo. Bueno, acá estoy desde la Reina Valera, la que usamos todo. No dice que estaba desnudo, sino que dice que estaba ¿cómo? Descubierto. O sea, estaba sin su cubierta, pero no dice que estaba desnudo. Dice después que el hijo lo cubrió de su toalla. Pero esa desnudez no es la desnudez que nosotros pensamos. Entonces, vamos a seguir leyendo, Berito. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto los ojos, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Bueno, acá vemos que sí usan la palabra desnudez, pero desde el contexto que estamos viendo de descubierto, tiene que ver con cubierto, y puede ser, no decimos que no que haya sido desnudo, no que quedó totalmente desnudo, sí puede ser que haya quedado parcialmente o descubierto, y eso era una afrenta que los demás lo vean sin la cobertura. Y ustedes recuerdan que si vemos, por ejemplo, las mujeres usaban velo y usaban cobertura en la cabeza, las mujeres hebreas, todas. No sé si ustedes vieron la serie Génesis, que se pasó por televisión, que cuando Sara viene un forastero a la casa de Sara, Sara no sale porque estaba descubierta, porque no tenía la cobertura. ¿Cuál era la cobertura de Sara? El velo. Ellas no salían sin la cobertura. Noé, no podemos decir que estaba descubierto porque estaba desnudo, sino que tenía que ver con la cobertura que estaba sobre él, y que fue lo que en ese momento se perdió en Noé. No quiere decir que haya estado totalmente desnudo, pero sí era una afrenta. Por eso los hijos dice que no lo miraron sin cobertura, sino que ellos, ¿qué hicieron? Fueron caminando ¿cómo? Hacia atrás. ¿Y quién fue el único que se atrevió a hacerlo? Cam. Y ustedes fíjense que Cam dice que fue el padre de Canaán, y lo dice 2 veces. ¿Y por qué dice 2 veces que él fue el padre de Canaán? Porque de Canaán
salieron todos los enemigos de los hijos de Israel. Todos los enemigos que le hicieron la guerra a Israel salieron de Canaán. Por eso el texto, la Biblia enfatiza quién era Canaán. Cam fue el único hijo que desobedeció. Pero aquí hay un por qué Cam hizo eso. Si los tres fueron justos, dice que Noé y su familia fueron hallados justos, por eso sobrevivieron al diluvio y por eso ellos ocuparon la tierra. Porque Cam se había casado con una tatarañeta de Caín, que la nombramos la clase pasada, sí, porque es una clase en el programa pasado que era Naamá. La semilla de la maldad de Caín estaba en la esposa de Cam, que era Naamá. Y es posible que Cam, no es posible, es casi seguro, estaba influenciado por Naamá, por su esposa. ¿Y por qué Cam fue influenciado por su esposa? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Adán? De ahora en más, ¿qué le dijo? Que iba a permitir que la mujer influyera sobre el hombre. Y acá vemos que Cam comete un error terrible. No sabemos si en ese momento fue influenciado por ella, pero sí sabemos que Cam, al estar casado, ya había hecho una mezcla. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Noé? Fíjense que acá aparece la primera vez que un padre da la bendición a un hijo. La primera profecía de la historia. La primera profecía de la historia aparece con Noé y sus hijos. ¿Qué dice? Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a tus hermanos. Dijo más, bendito por Adonai mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Elohim a Jafet, y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea, que de eso vivió 350 años. Ahora, fíjense ustedes que la maldición no fue sobre Cam, sino que fue sobre su hijo, Canaán. La maldición fue sobre Canaán. Y dijo, la bendición fue sobre Jafet y sobre Sem. Después vamos a hablar detalladamente quiénes fueron sus descendientes, pero Sem, de Sem salió el pueblo escogido, de Sem salió Israel, de Sem salió Abraham. Abraham era tataranieto de Sem, tataranieto de los tataranietos, ¿no? Pero vamos a ver qué tremendo, porque del linaje de Sem salieron los semitas. Los semitas, que tiene que ver con los judíos y los árabes. ¿Por qué los árabes? Porque recordemos que los árabes también son descendientes de Abraham. Entonces los semitas, por eso está tan de moda hoy la palabra antisemita. Y uno dice, ¿y qué es ser antisemita? Antisemita es ser anti-Israel. ¿Por qué semita? Los pueblos semitas, se les llamó en la historia a los pueblos semitas a Israel y las tribus árabes, que son los descendientes de Abraham. Y también las lenguas semitas. Todos hemos oído lenguas semitas, pueblos semitas, pero tiene que ver, ¿por qué semita? Bueno, vos que no lo sabías, y muchas veces dijiste sin saber semita, bueno, viene de Sem, el hijo de Cam, el hijo que eligió Adonai de los tres para que de él saliera el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero fíjense que la maldición que dice que Canaán iba a ser siervo de Sem. Pero esto se va a cumplir, todavía no se cumplió. Esa profecía se va a cumplir. Es una profecía mesiánica la que está dando acá. Porque al contrario, sabemos que hoy los semitas están siendo golpeados, torturados ¿por quién? Por los descendientes de Canaán. Hoy Israel son los semitas y los descendientes de Canaán son los Irán, Irak, Hamas y todos sus séquitos. Esos son los que le están haciendo la guerra a Israel, son descendientes de Canaán. Y pareciera que estos siervos de Canaán están llevando la delantera, pero en realidad se va a cumplir esta profecía, que van a ser
van a servir a Sem. Y no hablo del pueblo árabe, porque acá hay que hacer una distinción. La República de los Estados Árabes Unidos son descendientes de Abraham también. No Irán, no Irak, no el Líbano, no Libia, no Egipto, ¿se entiende? O la llamada Palestina, que después vamos a ver quién es. Ellos son descendientes de los cananeos. Entonces, impresionante esto, y hay mucho más. Vamos al capítulo 10, que habla de las generaciones, que vamos a ver que cada uno pobló la tierra. No nos olvidemos que ellos salieron, dijimos que ellos bajaron en la parte de Armenia, Turquía, por ahí cerca. Sabemos que sabemos que Turquía divide a Europa de Asia. Turquía es medio Europa, mitad Europa y mitad Asia, ¿verdad? Entonces ellos, es posible que el arca se encontró ahí en el monte Ararat, que pertenece a Turquía. Es posible que ellos de ahí salieron, porque cada uno tenía la misión de ¿qué? De poblar la tierra y sojuzgarla. Entonces, vamos al capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madián, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Bueno, acá empieza por Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Tubal. Vamos a nombrar 3, porque hoy son 3 países. Ellos salieron y fundaron las primeras ciudades con sus nombres. ¿Qué hacían ellos? Fundaron las ciudades con el nombre de ellos. Entonces fundaron Gomer, Magog, Javán, Tubal. Fíjense, Magog, atente acá, es el territorio ocupado por Rusia. Magog es el territorio ocupado hoy por Rusia y por Ucrania. Porque dice Tubal y Tiras tiene que ver la región de Rusia, Ucrania, Checoslovaquia. O sea, empezaron a poblar esos lugares. Y dice también Gomer. Gomer sería el norte de Alemania. Gomer es lo que geográficamente hoy ocupa Alemania. Entonces, sabemos que los hijos de Jafet poblaron eso. Los primeros hijos de Jafet pueblan esas regiones, hacen ciudades con su nombre, que son hoy estos actuales países, pero sus nietos, si después vemos toda la genealogía, que no la vamos a decir acá por una cuestión de tiempo y de tanta información, vemos en la genealogía que los nietos de Jafet y los bisnietos poblaron toda Europa. Poblaron toda Europa, porque de ahí salieron los galos, que fueron las tribus de los galos, fueron los antecesores de Francia. ¿Sí? Los lombardos de Italia, por eso hay una región de Italia que se llama Lombardía, y los íberos. Los íberos, que eran los pueblos que llegaron a España, por eso se llama la península ibérica, por los íberos. Estamos hablando ya de los tataranietos de Jafet. Jafet pobló toda esa zona. ¿Por qué? Porque el Señor se las entregó a él. ¿Qué dice después? Vamos al versículo 6, ¿no? Sí. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Ávila, Sapta, Raamá, Saptea. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Bueno, dice que los hijos de Can, en el versículo 6, dice Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Vamos a hablar de los más importantes, ¿verdad? Mizraim, ¿sabe quién era Mizraim? Egipto. Mizraim. Egipto, Cus, Etiopía y África. Y Canaán, que de ahí salió Irak, Irán, el Líbano. Estos fueron los lugares que poblaron los hijos de Can. Recordemos que cada uno de ellos le ponía nombre a sus ciudades, ¿verdad? Entonces, y a sus países, porque de ahí salieron las primeras ciudades, salieron los países. Entonces vemos que los egipcios son descendientes de Cam. Tremendo, ¿verdad? Los africanos. Y hay mucho más.
Hay una leyenda, bueno, hay muchos historiadores que dicen que la raza negra proviene por la maldición de Cam. Que Cam, cuando Dios maldice a Canaán, que llega a su nieto y a su bisnieto, porque recuerden que la maldición es hasta la 7ª generación, que si bien Adonai no lo había establecido, pero sí ya estaba, porque la Torá ya estaba, ¿ves que la Torá oral ya estaba? Dice que los negros descendientes de Cam. Esto es una teoría, por supuesto, no podemos afirmar, pero sí puede ser que sea real. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica apoyó la esclavitud de los negros. Todos recordamos que los negros fueron capturados en África, llevados esclavos a Inglaterra, de ahí se vendían, y la Iglesia Católica apoyó la esclavitud y nunca levantó la voz. ¿Por qué? Porque ellos conocían este texto. Entonces, para ellos, esos negros estaban bajo la maldición de Dios y no tenían derecho a nada, y no eran igual que los blancos. Para ellos, los negros, al ser descendientes de Cam, no eran igual que los blancos, por lo tanto, podían ser esclavos y tratados como animales porque estaban bajo esa maldición. Y si bien puede ser verdad, pero no nos olvidemos que Yeshua rompió con esa maldición. Amén. Yeshua, si fue así, Yeshua rompió esa maldición. Amén. Cuando fue crucificado, Él rompió. Por esa razón, hoy ahí tenemos muchos negros que son libres y además que son siervos de Él. Amén. Tremendo. Y no solo eso, sino que también ahí comienza el racismo. El racismo, esa ideología de que los negros son inferiores, comienzan mal interpretando este texto bíblico. ¿Por quién? Nada más que nada menos por la Iglesia Católica. De ahí salieron sectas como el Ku Klux Klan, que en Estados Unidos en un tiempo salían encapuchados de blanco, con cruces, y salían a quemar negros, salían a quemar a los negros. O sea, eso dio origen a un montón de cosas, ni hablar de lo que pasó en Sudáfrica, pero todo apoyado por los escritos. Claro, si el Papa nunca dijo, si se la merecen. Entonces, ven hasta dónde una manipulación de algo que puede ser, porque no sabemos, porque la Escritura no lo habla. Estamos hablando de teorías, ¿verdad? Así que, tremendo, ¿no? Entonces, Cus sería del África. Cus, África, Etiopía, que también Etiopía era ese color de piel. Seguimos, Vero. El 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien fue y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Adonai, y fue el comienzo de su reino Babel. Bueno, Erec, sí. acá Calne en la tierra de Sinar. Vamos a ver. Entonces vemos que ¿quién era Nimrod? Y Nimrod es conocido. Y hay una historia detrás. Pero ¿sabes qué? Te lo vamos a contar después de la pausa. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, seguimos entonces ya en el segundo y último bloque y vamos a seguir un poquito. Dijimos quién era Nimrod, ¿verdad? ¿Quién era? Bueno, ahora vamos a salir un poquito más y ya te vamos a decir quién era Nimrod. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, vamos a retomar en el versículo 9 para retomar. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, acá, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot y Cala. Bueno, vamos a dejar ahí, después vamos a explicar un poquito porque este personaje tiene mucho que ver. Él fundó la ciudad de Babel. Vamos a ir a Babel, pero ahora vamos a seguir un poco hablando más de los demás descendientes, sí.
Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerezeo, al Ebeo, al Aracel y al Cineo, al Arabeo, al Cemereo y al Amateo. El 17 y el 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Muy bien. Entonces vemos que acá dice que Canaán engendró a Jebuseo, el amorreo, el gergeseo. ¿Les suena conocido el Jebuseo, el amorreo, el gergeseo? Todos los pueblos que le hicieron la guerra al pueblo de Israel fueron engendrados por Canaán y a su vez fueron parientes de este Nimrod. Y fíjense, el territorio de los cananeos fue desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección también a Sodoma y Gomorra. O sea, el territorio que ellos ocuparon fueron lo que fue después Sodoma y Gomorra, fíjense, pero también habla de Gaza. Gaza es un corredor que está entre Israel y Egipto, es como si fuera un corredor, por eso se llama la Franja de Gaza. Fíjense quiénes habitaban esta zona: los cananeos, los descendientes de Canaán, los primos de Nimrod. Ahí tenemos la respuesta a muchas cosas. Por eso Gaza fue habitada por los palestinos, que son descendientes de los filisteos, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 21? Porque quedaron dos. Ya hablamos de la descendencia de Jafet y de la descendencia de Cam. Y el versículo 21... Y también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y dice el 30 y el 31. El 30 y el 31. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Bueno, vemos que después vamos a ir a la descendencia de Sem, porque de la descendencia de Sem viene ¿quién? Abraham. Ahora vamos a retomar un poquito de Nimrod, este famoso personaje que a su vez es nieto de Canaán y pariente de todo lo de Jerbeo, Amorreo y Gergeseo. Dice que él se fue a la tierra de Sinar, que sería hoy lo que es toda esa zona de Irán, Irak, y fundó la ciudad de Babel. Después, más adelante, fundó la ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive? Fue la capital de ¿quién? Nínive, de Babilonia. O sea que ahora sabemos que Nimrod fundó esa ciudad, como también fundó la ciudad de Babel. ¿Y qué nos recuerda Babel? ¿Qué pasó en Babel? Las lenguas. ¿Hubo qué? ¿Qué es lo que pasó en Babel? A ver, ¿qué pasó en Babel? Vos que me estás escuchando, si querés contestar qué pasó en Babel. Bueno, te invitamos a si querés, nos podés contestar. Dice... Yo quiero contestar. Bueno. Se confundieron las lenguas. Ahora vamos a ver por qué se confundieron las lenguas en Babel. Sí, de paso aprovecho para mandar un saludo para Vir, Iván y Tupi, que están escuchando. Así que, a ver, también pueden contestar ellos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces vemos que Nimrod decide fundar la ciudad de Babel. Ahora, dice, a ver, Vero, el versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Sí. Entonces, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinán y se establecieron allí. Bien, entonces ellos tenían una sola lengua. ¿Qué lengua sería? La primera lengua, la lengua de Adonai en el huerto, el
hebreo, la lengua sagrada, la lengua de Adonai. Y ahora voy a hablar un poco como profesora de lengua y gramática que soy, que una de las cosas que nosotros estudiamos desde la lingüística, siempre estudiamos el origen de los idiomas. Y todos los idiomas tienen influencia de otros idiomas. O sea, no había un idioma puro. En realidad todos los idiomas del mundo tienen influencia de otros idiomas, derivan de otros idiomas. De hecho, nosotros el español deriva del latín y un poco del griego. Pero una de las cosas que estudiamos es que todas las lenguas llegaron al estudio que derivan de una lengua común. Las famosas... Los lingüistas derivaron, o sea, clasificaron las lenguas en las lenguas indoeuropeas y en las lenguas asiáticas y las lenguas semíticas, pero todas concluyen en un tronco común. Todas tienen la misma raíz. Entonces, lingüistas como Ferdinand de Saussure, que fue uno de los lingüistas que estableció las bases del signo lingüístico, este hombre que fue un estudioso dedujo que todas las lenguas derivaban de una lengua común. Y acá vemos que esto se cumple en la palabra. Y dice, ¿qué pasó ahí? Entonces, ellos llegaron a la tierra de Sinar. Se entendían, primero porque tenían la misma lengua, y otra, no nos olvidemos que eran todos parientes. O sea, entre ellos eran primos hermanos porque eran los únicos habitantes de la tierra. Seguimos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, acá vemos que este versículo que nunca tuvo, digamos, explicación bien, en realidad, Adonai les había dicho que, ¿cuál fue el mandato cuando salieron del arca? Multiplíquense, vayan y ¿qué? Pueblen la tierra. Pero ellos se quisieron quedar todos juntos. Ellos no querían establecer colonias, no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, miren ustedes, que ellos creían que Adonai los mandaba a dispersarse para poder manejarlos mejor, porque teniéndolos desunidos los iba a poder gobernar. En cambio, todos juntos iban a hacer fuerza. O sea, en un acto de rebeldía, Nimrod propone esto. No vamos a dejar que él nos mande. Vamos a quedarnos todos juntos y no nos vamos a dispersar. Porque para él va a ser más fácil gobernarnos si nos dispersamos, porque si nos dispersamos, estamos débiles, nos debilitamos. Pero si estamos todos juntos, vamos a estar más fuertes. Ese fue el pensamiento de Nimrod, y lo confirma cuando dice que hagamos un nombre y una torre por si fuéramos esparcidos, o como si Adonai nos esparce, nosotros vamos a estar todos. Fíjense que fue un acto de rebeldía, y este acto de rebeldía de Nimrod, vemos que ya viene del antecesor de ¿quién? De Canaán. ¿Y quién era la tatarabuela de Nimrod? Naamá, que era descendiente de ¿quién? De Caín. Y Caín fue el primero que fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo y que fue el primero el primer filósofo que dijo, vamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Y dicen los historiadores judíos que en realidad la torre que ellos hicieron, dice que ellos no querían o tenían miedo que Adonai vuelva a mandar un diluvio. Por eso la torre que ellos querían hacer, aparte ellos querían hacer una torre alta que sostenga el techo, que sostenga el cielo, para que Adonai, que atraviese el cielo, para que Adonai no mande más el diluvio. En realidad era eso lo que ellos planeaban. No es que querían llegar al cielo como Dios, sino que ellos querían planear columnas, hacer esa torre para sostener, perforar, cosa que no vaya a ser cosa que Adonai otra vez decida mandar juicio. Era una forma de impedir lo que Adonai quería hacer. Y también una forma de querer hacer las cosas por sus propios medios, demostrarle a Dios que ellos no lo necesitaban. Que ese fue el pensamiento de Caín.
que fue tataranieto de Nimrod. El promotor de todo, vamos a ver que fue Nimrod. Entonces, ese era el pensamiento de ellos. Por eso dice que, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Me quedé pensando. En el 11:6. Ay, tremendo, ¿eh? Y dijo Adonai: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí las lenguas, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, que ahí Adonai ¿por qué? Para que no vuelvan a conspirar, que no se vuelvan a entender, porque lo que ellos querían era conspirar, una conspiración totalmente abierta hacia Adonai, detener el juicio de Adonai, querer hacer las cosas por sus propios medios, y también querer llegar al cielo por sus propios medios, querer llegar por esfuerzo propio. Eso también significa la Torre de Babel. Y una de las cosas que más llaman la atención, esto es un pensamiento del mundo moderno. El mundo moderno cree que llegó a eso, yo lo hice, yo lo edifiqué. Y vemos que si alguno puede ver, que después en el video lo vamos a poner, la foto de lo que fue la Torre de Babel, y que se parece mucho a que no saben a qué construcción, a la de las Naciones Unidas. La foto, la imagen de la Torre de Babel, el dibujo, es muy similar al de las Naciones Unidas, a la construcción de las naciones, al edificio de la construcción de las Naciones Unidas. Vemos que las Naciones Unidas es una torre. ¿Y qué es lo que hacen las Naciones Unidas? ¿Para qué se crearon las Naciones Unidas? ¿Para qué se crearon? Es un grupo de naciones con el fin de ¿qué? ¿De qué? Es el fin de manejar la tierra, de gobernar la tierra, en un intento de llegar a ser como Dios. Un intento de llegar a decir, no te necesitamos Dios, nosotros las Naciones Unidas podemos manejar el mundo. No te necesitamos a Dios. Es el pensamiento de Caín, el pensamiento de Nimrod. Tremendo, ¿verdad? Pero Adonai fue mucho, dijo, no, acá los disperso a todos, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo prometido. Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Bueno, Nimrod dice que fue cazador, fue el primer hombre vigoroso, y Nimrod fue el primer rey. Fue rey de Babel, rey de Sinar. Nimrod se casó con la primer bruja de la historia. Habíamos dicho que los ángeles caídos descendieron a la tierra y les habían enseñado por eso el castigo de los ángeles caídos fue tan grande, porque ellos dicen que le enseñaron a las mujeres ¿qué? El arte de ¿qué? De la seducción, de la manipulación, el arte de la magia. Ellos enseñaron el arte. Esta mujer Semiramis, astuta, también descendiente de Caín, también descendiente, era parienta de Nimrod, ¿sí? Ella era descendiente de Canaán. Semiramis era descendiente de Canaán, tataranieta de Cam, heredera de toda la maldición. Esta mujer fue la primer bruja, dice mujer en hacer sortilegios, en hacer hechicerías y demás. Esta mujer se casa con Nimrod. Él llega a ser un hombre poderoso, pero Nimrod en una de sus cacerías es descuartizado. Y su cuerpo es desparramado por toda la tierra. Entonces, esta mujer, al fallecer él, se pone ella como reina, ¿verdad? Y ella da la orden de buscar los pedazos desparramados de su amado. Encuentran todos ¿saben cuántos días tardó? Ella, 40 días llorando los 40 días llorando, para encontrar los pedazos que se encontraron todos, menos el órgano masculino viril. Ese no se encontró.
Esos 40 días ella ordenó al pueblo que se pusiera ceniza. ¿A qué les hace acordar? Los 40 días, la cuaresma de la Iglesia Católica. El órgano masculino que se perdió, como no lo encontraron, ella ordenó hacer una estatua del órgano masculino y a que no sabe qué era, el obelisco. Por eso los obeliscos tienen la forma del órgano masculino, porque el primer obelisco fue erigido ahí. ¿En honor a quién? Al órgano de su esposo que no se había encontrado. Según ella, no se encontró porque fue un regalo de los dioses o el dios lo guardó. Bueno, la cuestión es que ella mandó a hacer eso. Y ahí tenemos el primer obelisco de la historia. Fíjense que hay obelisco, nosotros tenemos uno acá y no sabemos por qué. No sabíamos. Y ustedes, si se fijan, el obelisco tiene la forma del órgano masculino. Pero no obstante eso, esta mujer fue mucho más allá. Porque ella, como se había perdido eso y se lo llevó el dios, ella queda embarazada, ella aparece embarazada milagrosamente de un rayo de sol. Ella queda embarazada del sol, del dios, del órgano que había desaparecido, que lo tenía el dios. Ella queda embarazada. Y justo ella queda embarazada y ella, según ella, los dioses le revelan que su hijo era el dios sol. Entonces ella, cuando va a dar a luz, justo nace el 24 de diciembre, fecha del equinoccio de sol en esa zona. Por eso es el dios sol. Por eso ellos adoraban al sol. De ahí todos adoraban al sol. ¿Y de dónde empezó el culto al sol? Con esta mujer. Ella, cuando nace su bebé, que le puso Tamuz, este es el Tamuz que aparece en la Biblia. Por eso en el libro de Ezequiel, el Señor dice, veo mujeres endechando a Tamuz. ¿Qué quiere decir endechar? Acunando a Tamuz. El Dios, ella nace su bebé, le pone Tamuz, es el dios sol, nace el 24 de diciembre y ella declara el 24 de diciembre como el día del nacimiento del dios sol, que es su hijo. De ahí en más, siempre se celebró el nacimiento. Navidad quiere decir nacimiento, pero no de Yeshua, sino del dios sol. Después vamos a ver cómo la Iglesia Católica cristianizó esto. La Iglesia Católica tomó todas las fiestas paganas y las hizo cristianas. ¿Hasta dónde? Hoy sabemos todo esto. Y hoy, si vos, amigo que me estás escuchando, vos querés saber esto, bueno, fíjate que hasta en internet te lo van a decir. Es más, en el mismo chat GPT te lo va a decir. No solo eso, sino que ella manda hacer una estatua de ella con su bebé y la corona en la cabeza, y el bebé tiene la lunita en la cabeza porque era el dios sol. ¿A qué les hace acordar la estatua de la mujer con la corona y el niñito Dios con la lunita? ¿Es la imagen de quién? De María y su hijo, no, de la que tiene la Iglesia Católica que adora. Esa no es María. Y ese no es el niño Dios. Porque no hay niño Dios, porque Yeshua nació como hombre. Y fue a la cruz como hombre. Sí, era Dios, pero nació como hombre. Entonces no hay niñito Dios. Y otra cosa más. Hizo armar el árbol. ¿Para qué? Para colgar ahí los frutos de la tierra. Y ahí comenzó toda esta historia de la Navidad, que pasó por distintos pueblos, cambiando de nombre, hasta que llega, cuando se inventa el cristianismo, cuando nace el catolicismo, más que nada el catolicismo, aparece esta mujer que fue cambiando de nombre, de distinto. Aquí era Semiramis, pero después pasó a ser Astarte, Astarot, Istar, Diana de los Efesios, y llegó a ser después María, con su bebé. Por eso la imagen de la Virgen María está vestida de reina. Ella está vestida de reina con su bebé. Esa no es la María, que era una chica judía, humilde, que jamás María, que en realidad no es María, es Miriam, su verdadero nombre, nunca María se hubiera vestido con esa ropa de reina, porque ella nunca lo fue ni nunca lo aspiró a ser. La Iglesia Católica adora a Semiramis y a Tamuz. Y en el libro de Ezequiel habla, fíjense que el libro de Jeremías habla de la reina del cielo, las mujeres que le hacían pasteles a la reina del cielo. Sí. ¿Quién era la reina del cielo? Esta mujer. ¿Por qué? ¿Dónde estaban cautivos el pueblo de Dios? ¿En Babilonia?
Y Babel y Babilonia eran igual. O sea, sabemos que Nimrod fundó Babilonia también. Por eso quedó el culto a esta mujer ahí, la reina del cielo. Hoy la Iglesia Católica dice la reina del cielo. Fíjense en cómo, por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús en la verdadera fecha, que no fue el 25 de diciembre, ni siquiera armar el árbol. Hoy sabemos que todo esto es pagano. Amigo querido que me estás escuchando, hay base histórica para esto. Si vos no podés compartir la mesa y celebrar el nacimiento de Jesús con un árbol que no tiene nada que ver, ¿verdad? Digo el árbol porque nadie va a poner un obelisco, porque el obelisco ya está. Miren de dónde vienen todas estas costumbres. Y hay más, hay mucho más para enseñar con respecto a esta mujer, Semirami, la famosa Pascua. El conejo era el símbolo de la fertilidad en esta historia, en esta mujer. El conejo era símbolo de la fertilidad. Las mujeres embarazadas adoraban a ese conejo para quedar embarazadas. Y ahí es donde aparecen los huevos, porque estaba relacionado con la diosa Estar. La diosa Estar se convertía en cisne y dejaba los huevos como regalo para que las mujeres queden embarazadas. Y esas son las historias de los famosos huevos de Pascua, que tampoco tienen que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Ahora, y bueno, hermana, ¿pero qué tiene de malo? Nosotros no lo hacemos para adorar a Estar. Nosotros no amamos el árbol para Semirami. Nosotros no hacemos el huevo para adorar. Pero sí, ¿qué dice la palabra del Señor? Dejad las costumbres paganas, ¿no es así? No nos corresponde. El gran pecado del pueblo de Israel fue mezclarse con las religiones. Mezclar el paganismo. No es dejar de lado la religión, no es dejar de lado la Biblia, sino mezclar la Biblia con las ideas paganas. Es mezclar las ideas de Yeshua, es mezclar nuestra doctrina con el paganismo. Ese es el pecado más grande. Eso es lo que Adonai no quiere. Él aborrece la mezcla. O sos pagano o sos un hijo de Adonai. Amén. Entonces tengamos en cuenta esto, que es muy importante. No caigamos más en esto. Es tiempo, ni siquiera dice el libro, no pondrás árbol para acera. El árbol de acera es el árbol. Y si ustedes le preguntan a la iglesia, a un católico, ¿cuándo arman el arbolito los católicos? ¿Qué fecha? Ellos tienen una fecha, el 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el día de la Virgen. ¿Pero de quién es el día? No es el día de la Virgen María, verdadera, sino que es el día de quién, de esta mujer, Semirami. El árbol se armaba en honor a ella. En la Navidad, los católicos lo arman en honor a ella. Fíjense cómo los demonios esos o sea, las personas se murieron, pero ese espíritu está todavía en la tierra. Así que bueno, ¿qué podíamos decir? Ya cerrando este precioso programa, esta información. Tremendo. ¿Qué podríamos decir, no, Berito? ¿Qué podríamos decir? Tremendo, la verdad, tremendo todo lo que estamos aprendiendo, y hay que tomar y prestar atención porque uno no hay que dejarlo pasar. Son cosas muy importantes y tenemos que saber que no obedeciendo estamos haciendo enojar a nuestro Adonai. No lo podemos seguir así que tenemos que tomar esto en cuenta y tomarlo y practicarlo. Tremendo, ¿verdad? Y bueno, aparte ver que cómo se ha ido paganizando. O sea, la Iglesia Católica, cuando nace en un intento de querer congraciar todo bajo una sola religión, tomaron las ideas del cristianismo, las ideas de la muerte y resurrección de Yeshua, pero le agregaron otras cosas. Por eso la palabra católica quiere decir universal. Y ahí está, agrupar toda una religión. ¿Quién va a volver a hacer esto? El antimachía. El anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Va a crear, y ya está, una religión universal para agrupar a todas las creencias. Ustedes, bueno, hemos oído hablar de la casa de Abraham. La casa de Abraham, ¿qué significa? En Israel ya se creó la casa de Abraham. Está para judíos, musulmanes y católicos. Esa va a ser la religión mundial, la religión del antimachía. Así que bueno,
tenemos mucho más, por eso te esperamos el lunes que viene. Y el lunes que viene vamos a empezar con los descendientes de Sem. Vamos rumbo al pueblo escogido, los descendientes de Sem, porque de Sem salió Abraham. Así que el lunes que viene vamos a empezar a hablar de el linaje bendito. Este fue el linaje de maldición. Descendiente de Cam. Fíjense en la maldición. Por la desobediencia alcanzó a todos sus descendientes. De la misma manera, nuestra desobediencia puede traer maldición a todos nuestros descendientes. Pero sí, en el próximo programa vamos a hablar de Sem, el linaje bendito, en el pueblo escogido. Así que te esperamos para el próximo lunes. Que tengas una semana bendecida. Shawat Tov, decimos nosotros, que quiere decir buena semana. Bueno, Yaguatoy, también te queremos decir que nos pongas un like, que escuche los videos y bueno, también compartite, como decía también nuestro hermano Claudio Ordó, que somos del Ministerio Oceana Central, allí de México. Y bueno, es una bendición poder estar haciendo este programa, compartiendo todo lo que estamos hablando, que es de gran importancia. Así que escuchanos y compartí. Bueno, el Señor te bendiga y shalom, shalom. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, quiero darte un anuncio. Te quiero dar un anuncio y te quiero dar una invitación. Radio Keilah es un lugar para predicar sin fronteras. Vos que querés predicar, que querés compartir la palabra, bueno, acá es un lugar sin fronteras, a través de las ondas radiales. Te ofrecemos un espacio para predicar la palabra y alcanzar a muchos más para el reino. Así que los teléfonos, los contactos, Romy. Podés comunicarte con nosotros al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeilah.com. Así que te esperamos, te ofrecemos el espacio y te estamos esperando. No dejes pasar esta oportunidad para llevar el mensaje por las ondas radiales. Es la mejor manera de que podamos alcanzar mucho. Hoy estamos detrás bajo otro formato de iglesia. La iglesia virtual, la iglesia del aire. Así que te esperamos, querido pastor, querido evangelista, querido hermano también. Así que tengas unas buenas noches. Bendiciones.